exaltar al único Dios vivo y verdadero. Hablaba con los hermanos que asistieron a la escuela y quisiera repetir algo que expresé en la escuela. No es muy frecuente que el día del Señor parezca estar en controversia con algunas prácticas culturales o festividades culturales. Y acá es donde hay una diferencia entre la religiosidad y la verdadera espiritualidad. No hay razón para poner a pelear o en una tensión el día del Señor con festividades o días especiales, como fue ayer el 24 en nuestra cultura y como lo será el próximo sábado, que es 31. ¿Por qué? Porque el creyente no tiene que desgastarse en esta tensión. ¿Qué es más importante, la familia o el día del Señor? ¿El trabajo o el día del Señor? Esta tensión se soluciona simplemente siendo bíblicos. Y es que la familia no fue puesta para pelear con el día del Señor, ni el trabajo para pelear el día del Señor. El creyente debe entender que todo espacio que tenemos para estar con nuestra familia ha sido dado por Dios para glorificarlo a Él. Así que la pregunta no es ¿qué es más importante? No, es que todo lo que hacemos en este mundo es para gloria del Señor. Y nuestra familia, nuestras actividades laborales no deben estar compitiendo con el día del Señor. Sabemos que el día del Señor es para gloria y para honra, pero no como un acto mecánico o religioso. Es porque podemos levantarnos un día como hoy y decir, Señor, gracias, porque ayer pude compartir con mi familia y deleitarme en ella. Y gracias porque hoy estoy dedicando tu día para lo que tú lo determinaste, para alabarte, para exaltarte. De esa forma no hay tensión entre lo uno y lo otro. Hermanos, el día del Señor no ha sido establecido por los hombres. El día del Señor ha sido puesto por Dios. Por eso hoy nos deleitamos en Él. Nos gozamos en Él. Porque entendemos que no es un mandato de hombres, sino una gran delicia. Porque los mandamientos dados por Dios son para bien de su pueblo. Así que hoy estamos gozosos, no en una tensión innecesaria, sino en la alegría de entender que todo en esta tierra debe estar encaminado ¿a qué? A la gloria de Dios. Son múltiples las discusiones e infructuosos los debates que han existido durante la historia de la iglesia acerca del nacimiento de Jesús. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Debemos celebrar su nacimiento? ¿Debemos celebrar su cumpleaños? ¿Es esto importante para la iglesia? Algunos, apelando a la falacia de la culpabilidad por asociación, afirman que recordar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre es unirnos a una adoración pagana al sol invicto. Otros afirman que quienes lo hacen son ingenuos adoradores de una creencia históricamente no demostrable. Pero ¿es relevante la fecha en sí misma? En realidad, no. Los hermanos piadosos no intentaron defender la fecha del nacimiento de Jesús. No, lo que nuestros hermanos intentaron recordar era la importancia y la trascendencia del nacimiento, de la encarnación, de la segunda persona de la Trinidad. Dios hecho hombre, Dios habitando en medio de un pueblo pecador que merecía ser condenado. El 25 de diciembre no es un día sagrado, no reverenciamos este día, excepto porque hoy, coyunturalmente, cae un domingo.
El 25 de diciembre no celebramos el cumpleaños de Jesús, porque históricamente es claro que Jesús no nació un 25 de diciembre. Es más, muy seguramente no fue en diciembre. Pero ¿cómo no aprovechar este espacio para unirnos a nuestros hermanos de antaño y hacer memoria de un evento glorioso y memorable? El nacimiento de Cristo. El título de esta enseñanza es Un glorioso y esperado nacimiento. Y acompáñeme a Mateo 1:21 y leámoslo como familia. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Señor, hoy tu pueblo se reúne en tu santo día, porque este día lo has establecido como delicia para tu pueblo. Hoy nos reunimos porque entendemos que este día no tiene por qué competir con ninguna otra actividad, pues este día es sublime, es glorioso, es majestuoso, porque tú, Dios, tienes a bien en este día de manera especial, domingo, proveer alimento para tu pueblo, edificarlo e instruir. Hoy nos reunimos no a celebrar el cumpleaños del Mesías o a afirmar que un día como hoy naciste. Hoy nos reunimos en tu santo nombre, pues tu palabra lo enseña, y con alegría hoy venimos a ti para ser renovados en tu palabra y en tu verdad. Pero que esta época en la que muchos en este mundo recuerdan que un día naciste, se convierta para nosotros en una excelente oportunidad para meditar en la gloriosa encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Concédeme gracia, denuedo y fidelidad en esta mañana para predicar tu palabra y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy no pretendo hacer una exposición o una predicación más bien expositiva acerca de este pasaje. Hoy deseo dar un sermón más bien temático, apuntando a tres aspectos que enmarcan el nacimiento de Jesús. Primero, una desastrosa separación. Segundo, una inmerecida promesa de salvación. Y tercero, la promesa efectuada. Una desastrosa separación, una inmerecida promesa de salvación y una promesa efectuada. El hombre fue puesto en el Edén, como bien lo relata Génesis, en un estado de plenitud, bajo la luz admirable del Creador. Comunión perfecta nos acompañaba a cada instante. No había una sola milésima de segundo en la que el ser humano no gozara de la total bondad y amor de Dios. El Dios autosuficiente era nuestra suficiencia. Fuera de Él no necesitábamos a nada ni a nadie. La gloria de Dios era nuestro sustento, su cálido amor la guía diaria. La tristeza, la enfermedad, la soledad, el dolor no eran palabras que existieran en el diccionario del Edén. Pero el hombre, en una acción de rebeldía, no en un accidente casual, no, en un acto de soberbia contra Dios, se levantó en desobediencia y escogió más bien obedecer la oferta del diablo y rechazar la instrucción de Dios. Génesis 3:6 dice lo siguiente:
Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué sucedió en este momento de la historia del hombre? Dios puso al hombre y la mujer en el huerto del Edén, en plenitud total con Dios. Él era su alimento, su sustento, su provisión perfecta. Dios estableció, determinó un mandato para este primer pueblo, que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre, de manera voluntaria, sin ninguna obligación externa distinta a su propia voluntad, escogió libre y voluntariamente atender el consejo del diablo. Consejo que ocasionó que a partir de ese momento todos los seres humanos fueran destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así inicia el relato de nuestra humanidad. Un Dios que manifestó su amor y su bondad, creando un hombre y una mujer a semejanza, a imagen propia, despreciado por su creación. ¿No era esto suficiente para que el Dios santo, 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 todopoderoso, destruyera a aquellos que despreciaron tal acto de bondad? En ese mismo momento, el hombre y la creación fueron puestos bajo una densa oscuridad. El pecado nos separó de nuestra provisión divina. La suficiencia en nosotros se convirtió en insuficiencia, la plenitud en escasez, la confianza en miedo, la salud en enfermedad, la vida en muerte. La creación sometida a maldición, la paz que regía el mundo se transformó en violencia. Los animales fueron afectados por el pecado. El pecado nos llevó de una creación admirable a enemigos de Dios. El hombre que debía multiplicar la imagen gloriosa de Dios, ahora multiplica una imagen corrompida por el pecado, a tal punto que los más tristes relatos luego de este suceso aparecen en escena. Un hermano que, cegado por la envidia y el enojo, asesina a su propio hermano. Hombres que se matan entre sí. La inmoralidad rápidamente se apoderó del corazón de los hombres. Un estado de tal maldad que queda retratado en Génesis 6:5 de la siguiente manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. ¿Qué sucedió? Del huerto del Edén, de una plenitud, de una suficiencia total en el Dios Trino, a un estado de densa oscuridad por causa del pecado y la desobediencia. Apareció la muerte, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, la inmoralidad. ¿Estaba Dios obligado a tolerar tal acto de maldad? Este mismo Dios que con el poder de su palabra creó todas las cosas en 6 días, aquel Dios cuyo poder es suficiente para que con un solo soplo todo sea destruido, ¿qué decidió ante tal acto de rebeldía? Sí, hermanos, qué fácil hubiese sido para el Dios omnipotente
destruir una creación rebelde justamente por despreciar su bondad. ¿Quién hubiera podido acusarle de injusto? Si él hubiese escogido destruir todo, era un acto de justicia. Pero este Dios escogió mostrar misericordia. Este Dios decide libre y voluntariamente hacer una promesa, que un día vendría una simiente, nacería un descendiente que vencería la simiente de Satanás. Desde ese momento, el hombre anhelaba aquel nacimiento, a ese hombre, a ese Salvador, a ese en el cual volvería la luz a este mundo caído, aquel que trasladaría a los hombres de las tinieblas a la luz. Dios puso al hombre en la luz y este por rebeldía fue llevado a las tinieblas. Y Dios, pudiendo destruir tal acto de maldad, escoge proveer un Salvador para volver a trasladar a hombres de las tinieblas a la luz. Si nos preguntáramos en un pensamiento humano y racional, ¿qué hubiese sido más sencillo para Dios? La lógica humana concluiría: destruir a este pueblo rebelde. Pero la lógica divina nunca será igual a la lógica humana. Y plació a Dios anunciar un nacimiento, anunciar una simiente que cambiaría este penoso estado. Y por eso hace una inmerecida promesa. Acompáñame a Génesis 3:15. El hombre ha caído, se ha rebelado contra Dios, y Dios establece un pacto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¡Qué promesa! ¿Y por qué la hizo? Porque vio algo bueno en su creación. Porque vio algo bueno en el hombre después de haberse a su Señor. No, lo hace por el puro afecto de su voluntad. Y promete una simiente que vencería la simiente de la serpiente. A partir de ese momento, Adán y Eva anhelaron esa simiente. Tal como lo muestra el relato bíblico, cuando nació el primer hijo, Adán y Eva pensaron que era el cumplimiento de la promesa, pues no habían comprendido a plenitud a quién se refería el Señor. He ahí el pacto que aseguró a un pueblo rebelde una esperanza de salvación. ¿Cuándo nacería aquella simiente? ¿Cuándo nacería aquel Mesías capaz de pisar la cabeza de la simiente de la serpiente y proveer salvación a un pueblo que no la merecía? Génesis 22:18 también habla de una simiente. Esa simiente en la que serían benditas todas las naciones de la tierra. No pierda de vista el contexto. No pierda de vista lo que implicó para Adán y Eva esta promesa. Aquella pareja que había experimentado las delicias de estar en plenitud total con el Dios Trino, ahora está separado de la gloria de Dios por causa del pecado. Esta pareja entendía lo que había perdido, pero ahora entendía la promesa que había sido dada. Esta pareja podía mirar atrás y decir: un día lo tuve todo y ahora lo he perdido, pero ahora me ha sido prometido que esa condición será restaurada, y aunque no entendían, que en un estado mayor. Reza el refrán popular en nuestro contexto que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Adán y Eva entendían muy bien lo que habían perdido,
Pero ahora había una esperanza de que un día todas las cosas serían restauradas. Abraham recibe la misma promesa. Una simiente, un nacido que traería libertad a un pueblo oprimido. Pero ¿qué dijo Isaías 7:14? Léalo conmigo, por favor. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. He ahí una promesa que fue dada en Génesis y que siguió siendo enseñada de generación en generación. Una esperanza de que un día nacería uno en el cual serían benditas las naciones. Uno que era Dios y hombre. Uno que trasladaría a un pueblo rebelde de las tinieblas a la luz. Uno que aseguró y garantizó que la justa ira de Dios no nos consumiera, sino que nos entregó una esperanza de salvación y una nueva vida. Isaías 9:6 dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese era el hijo anhelado, la promesa esperada. Un pueblo que agonizaba bajo la esclavitud del pecado tenía delante una promesa de esperanza. Uno que sería llamado entre los hombres admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cuándo nacería aquel? Si el pueblo una y otra vez terminaba siendo oprimido por sus pueblos vecinos. ¿Cuándo vendría este para librar a este pueblo del yugo opresor? Y un yugo más salvaje y más perverso que Babilonia. El yugo del pecado, que fue el que causó que fuésemos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo llegaría aquel que cambiaría las cosas? Estas promesas hacía que el pueblo entendido cada día se levantara anhelando que este niño naciera, anhelando que esta simiente viniera a la tierra. Pues alrededor solo había un mensaje: destrucción y muerte por causa de la maldad. Miqueas 5, versículo 2 al 4, dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Note usted el avance progresivo de esta profecía. Nacerá una simiente. Ahora esta simiente viene de un pueblo, Israel. Pero ahora esta simiente tiene una característica explícita: admirable, consejero, príncipe de paz. Pero ahora no solo tiene una forma y un carácter, ahora tiene un lugar de nacimiento. ¿Qué podía despertar en el corazón de un pueblo agobiado por el pecado cada nacimiento en Belén? ¿Será este el niño prometido? ¿Será este el niño anunciado? Cada vez que venía la angustia, los estragos del pecado, se anunciaba: hay mujer en embarazo en medio nuestro. ¿Cuál sería el anhelo de aquel que estaba siendo oprimido por el pecado?
¿Cuál sería la esperanza de aquel que estaba sufriendo los embates de una enfermedad que entró por causa del pecado? ¿Cuál sería la esperanza de aquel hombre que estaba experimentando la cercanía de la muerte, muerte que entró por el pecado, cada vez que escuchaba que iba a nacer un niño? Pero vez tras vez no se hacía evidente aquel Mesías prometido. ¿Cuándo nacería aquel Salvador y Redentor? ¿Cuándo nacería aquel rey que ocuparía el trono de David? El profeta que anunció Moisés en Deuteronomio, que si no lo escucharan serían expulsados, porque a él tenían que escucharlo. ¿Cuándo nacería ese sumo sacerdote que intercedería eficazmente por su pueblo? Pues la promesa había sido hecha. Hermanos, que si es importante hablar del nacimiento de Jesús, claro que sí, porque no hay un nacimiento más anhelado que este, no hay una simiente más anhelada que esta, porque es en la única simiente en la que reposa el título de rey, profeta y sacerdote. Es el único que podía enmendar lo que el primer Adán destruyó. Que si es importante hablar del nacimiento de Jesús, claro que sí. Bien dijo nuestro hermano Spurgeon: cómo quisiera que hubieran siquiera 12 festivos en el año en el que se hablara del nacimiento de Jesús. Claro que hablaremos del nacimiento de Jesús, porque en él reposa el cumplimiento de lo prometido a Adán, de lo prometido a Abraham, de lo prometido a Isaac y a Jacob, de lo prometido a Moisés, de lo prometido a David, de lo prometido a cada uno de los profetas. Pero es solo una promesa. Ellos vieron el estrago del pecado. La esperanza que tuvieron delante es la esperanza de muchos de ellos no pudieron ver. Pero ahora nosotros no tenemos una promesa inconclusa. Nosotros tenemos un privilegio mayor que Abraham, que Isaac, que Jacob, que Moisés y que David. Nosotros ya no esperamos el nacimiento. Nosotros celebramos que este ya nació. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 1, versículo 2 al 4. Y qué bueno empezar con las palabras de Lucas, para hablar que el nacimiento de este Mesías no es un cuento dudoso, es un hecho verificable. Miren lo que dice Lucas 1:2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Fue visto por los hombres. Jesús no es una especulación, es un hecho histórico demostrable. Y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia la vehemencia de un médico de oficio, con diligencia he investigado todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ha nacido un niño, y un médico con aguda pluma se encargó de dejar registrado esto como un hecho histórico innegable. Versículo 30 en el mismo capítulo 1 de Lucas. Este Lucas, médico con pluma aguda, que diligentemente investigó todo lo acontecido respecto a Jesús y lo dejó por escrito, dice en su carta a Teófilo: entonces el ángel le dijo, narrando lo sucedido: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, el Emanuel prometido en Isaías, el anunciado que nacería de una virgen, la promesa ejecutada y cumplida. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo no recordar este nacimiento, si en esta simiente se vería expresado y manifestado aquello que David soñó y no pudo obtener, un reino que duraría para siempre? ¿Cómo no anhelar este nacimiento, si en él tenemos al sumo sacerdote, único en su tipo, con el poder de interceder eficazmente por nosotros ante el trono cada día? ¿Cómo no alegrarnos en las palabras de Lucas? Si he aquí el que fue prometido a Adán y Eva. El día llegó, el cumplimiento llegó. He aquí con un trono que ya no será quitado. He aquí un reinado eterno y perfecto. Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mismo. Tenemos el cumplimiento de las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Ha nacido la simiente prometida, ha nacido el Mesías, ha nacido el Rey, ha nacido el profeta, ha nacido el sumo sacerdote, ha nacido el segundo Adán, que vino a arreglar lo que el primero dañó. Eso ya sería suficiente para maravillarnos y causar toda nuestra adoración y nuestra exaltación. Pero para hacer aún más glorioso su nacimiento, nació en la condición más humilde en la que pudiese haber nacido. No nació en un gran castillo con todas las comodidades propias de un rey, no porque no las mereciera, pues todo pertenecía a él. Escogió nacer en un pesebre, pues este ni siquiera tuvo un lugar digno donde nacer. ¿Era esta la condición digna de la segunda persona de la Trinidad? De ninguna manera. Pero la humildad en su nacimiento no está en haber nacido en un pesebre. Lo que verdaderamente hace asombroso el nacimiento de este Mesías prometido no era el hedor de las heces fecales de los animales que le rodeaban. Lo que hacía asombroso este nacimiento en un pesebre es que la segunda persona de la Trinidad, siendo el amo y Señor del universo, vino a habitar en medio del hedor del pecado que gobernaba en este mundo. Un hedor que no tenía por qué soportar, pero había algo que lo movía a hacerlo: el amor a un pueblo que no merecía ser amado, y el amor a su propio nombre y al pacto establecido. ¿Por qué Dios, la segunda persona de la Trinidad, soportó el hedor del pecado de este mundo? No porque vio algo bueno en ti y en mí, porque de lo contrario no hubiera razón alguna para habitar entre nosotros. Es porque tuvo a bien amarnos, a pesar de que no había mérito alguno entre nosotros. Pero Lucas 2, 10, 11, mire lo que dice. El ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
No me importa si fue un 25 de diciembre, si fue en octubre o en noviembre, si fue en enero o en cualquier mes de este año. Lo que a la iglesia de Cristo debe importarle es que esta promesa se ha cumplido. Ha nacido el Hijo esperado, ha nacido el Mesías prometido, ha nacido el único que perdona pecados y vino a habitar en un pueblo que merecía todo el peso de su ira para recibir un amor del cual ninguno de nosotros era digno. Y entonces toman sentido las palabras que leímos en Mateo al iniciar esta exposición. Y dará a luz un hijo, y ya lo dio, y su nombre será Jesús. ¿Por qué? Dice Mateo 1:21, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Que por qué celebramos, que por qué nos alegramos en recordar el nacimiento de Jesús, porque nació el único con la potestad para perdonar los pecados de un pueblo rebelde como nosotros. Por eso nos alegramos, porque solo Él tiene esta potestad, perdonar tus pecados y perdonar los míos. ¿Por qué nos alegramos? Porque lo que un día fue anunciado por Isaías, he aquí Mateo recuerda que ha sido cumplido. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías esperó el cumplimiento de esta promesa. Nosotros celebramos que ya se cumplió. Él se alegró en algo que haría, nos alegramos en algo que ya pasó. La esperanza de una tierra prometida, no seguridad de ella. Él esperaba un Mesías. Nosotros tenemos la certeza de que vino y habitó entre nosotros. Si ellos esperaron pacientemente el encuentro con su Señor, ¿cuántas más razones tenemos nosotros para estar seguros de ella? Ellos esperaban el que vendría. Nosotros nos alegramos en el que ya vino, y el único que tiene ese título es Jesús. Porque ni Buda, ni Mahoma, ni ningún supuesto iluminado lleva sobre sus hombros este título, el que perdona los pecados de un pueblo. Ningún otro tiene este título de Hijo de Dios. ¿Que por qué Jesús es el único camino? Porque es la única simiente prometida cuyo poder le permite salvar a un pecador. ¿Que por qué nos alegramos en el nacimiento de Jesús? Porque en Él hay vida eterna. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué pasó con la rebeldía del hombre? La luz se transformó en tinieblas. ¿Pero qué vino con Cristo? Las tinieblas fueron transformadas por la luz. ¿Que por qué recordamos el nacimiento de Jesús? Porque la luz vino a este mundo a salvar a un pueblo de las tinieblas y trasladarlo a la luz verdadera. ¿Que por qué recordamos el nacimiento de Jesús? Porque como dice Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Que por qué recordamos su nacimiento? Porque nos alegramos al saber que ya nació aquel que tiene el poder de transformarnos de la condición que teníamos de enemigos de Dios, y nos confiere ahora el título más hermoso que un hombre puede llevar sobre sus hombros, del Dios Altísimo. ¿Que por qué nos alegramos al recordar esta verdad? Porque aquel que es el Verbo, el Logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Iglesia, ¿por qué celebramos este día? Porque el día llegó. El día de la promesa se cumplió.
La luz vino al mundo. Dios se hizo hombre. El Rey del universo tomó un cuerpo de carne y hueso. Tomó algo que nunca había tenido. Una naturaleza humana. Para salvar a un pueblo que no lo merecía. Pues necesitaba un cuerpo, pero no cualquier cuerpo, un cuerpo perfecto. Porque ahora vino al mundo el único cordero puro y capaz de quitar el pecado de los hombres para siempre. Tomó un cuerpo no para ocupar las posiciones de mayor eminencia en esta tierra, pues el trono que tomó para sí fue una cruz y la corona que tomó no fue de oro, sino de espinas. ¿Por qué celebramos este día? Porque tenemos Salvador, que tomó un cuerpo para propiciar eficaz y perpetuamente nuestros pecados. Porque nació aquel, el único en su tipo, el unigénito, que podía propiciar la ira justa de Dios. El único que podía arreglar lo que el primer Adán dañó. Aquel que cuenta con poder para destruirnos, decidió venir en humilde condición. ¿Para qué? Para perdonar, para salvar. Vino en un humilde y frágil cuerpo para salvar a un pueblo que no lo merecía. ¿Cómo no celebrar este día? Y vuelvo y digo, no hoy como fecha. ¿Cómo no recordar el nacimiento de Jesús? Si este Mesías nació en un pesebre, el Rey del universo vino a un mundo que hedía por el pecado a salvar hombres que no merecían ser salvados. ¿Cómo no recordar el nacimiento de Jesús, el único que vino con poder, no para hacer posible la salvación, sino para salvar eficazmente? ¿O cómo no recordar este día en las palabras de Pablo? Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11. Filipenses 2, 6 al 11. Pablo, hablando de Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dios, la segunda persona de la Trinidad, el amo absoluto de todo lo que existe, se humilló a sí mismo, teniendo toda la autoridad para destruirnos por causa de nuestra maldad. Escogió humillarse sin estar obligado a hacerlo y tomar la condición más baja, la de siervo. Si hay razones para alegrarnos en el nacimiento de Jesús, claro, porque vemos su amor y su humildad en favor de un pueblo que no la merecía, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, dice Pablo, sino la más horrenda muerte, la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los reyes magos no viajaron de Oriente, o los sabios de Oriente, como bien los conocemos, para ver un holograma,
viajaron para ver y palpar, maravillados junto a los ángeles mismos, al rey. Por eso entregaron oro, porque sabían que delante tenían al rey. Por eso entregaron incienso, porque adelante sabían que tenían a Dios. Y por eso entregaron mirra, porque sabían que adelante tenían a Dios, hombre que moriría y soportaría el más angustioso dolor. He ahí, Anas dio rey y hombre. No celebramos el nacimiento de un profeta más, pues si así fuese, tendríamos que celebrar y recordar el nacimiento de Elías, de Jeremías o de Ezequiel. No celebramos el nacimiento de un rey más, pues tendríamos que hacerlo entonces con el nacimiento de David, de Salomón y de los reyes que marcaron la historia de Israel. No celebramos el nacimiento de un sacerdote, pues tendríamos que hacer lo mismo con el nacimiento de Esdras. No, recordamos el único día en que nació el único que es rey, profeta y sacerdote. Ningún otro ha nacido ni nacerá con tales perfecciones. Hoy recordamos que un día nació el Salvador. Hoy celebramos y recordamos que un día este Salvador tomó un cuerpo para presentarlo como sustituto nuestro y salvarnos del pecado. Hoy recordamos que un día, no nos importa la fecha exacta, Dios cumplió su promesa para librar a hombres viles y menospreciados como nosotros de la más terrible condenación. Que nos acusen de adorar al sol, pues hoy no adoramos al sol, hoy adoramos más bien al que lo creó. Que intenten acusarnos de ingenuos que creemos en el nacimiento virginal del Dios hecho hombre, pues la historia saldrá en nuestra defensa para anunciar que es un hecho imposible de ser refutado. Hoy no estamos recordando un mito. Hoy no estamos hablando de Zeus o Poseidón o de Hércules. Estamos hablando del Dios hecho hombre que habitó entre nosotros. No de un mito, no de una leyenda, sino de la verdad. Aquel que es la verdad, aquel que es el camino y es la vida, y aquel que promete venir por segunda vez. Que si los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús, por supuesto que sí. No una fecha, no un mes, no, la verdad de la Escritura. Que si hoy tenemos razones para estar felices, niños, la alegría de este mes no es el recordatorio de los grandes regalos que recibirán según las condiciones de sus familiares. No, lo que recordamos en medio de todas estas actividades familiares, aunque equivocadas en la fecha, es una gran verdad. Que el mayor regalo que un niño y un joven puede recibir tiene un cuerpo y tiene un nombre, es Cristo Jesús. Y ya vino y vendrá por segunda vez. Que si tenemos problema en reunirnos con nuestra familia en este tiempo, de ninguna manera, pues gran oportunidad tenemos delante para decirles, ya nació. Pero no solo nació, ya se entregó en una cruz. Pero no solo se entregó, ya resucitó al tercer día y provee perdón a todo el que le busque. Pero este que resucitó ya ascendió y ha prometido regresar por segunda vez. Y anhelamos ese día, porque hoy recordamos su nacimiento. Pero un día nos alegraremos
en su regreso prometido. Tú que no has creído en Cristo, no es un niño que se quedó en un pesebre. No es un relato tratando de explicar lo inexplicable. No es como muchos piensan que Dios es la invención humana para tratar de dar explicación a lo que no puede dar explicación. No. Hoy la ciencia, la verdadera ciencia, ha tenido que reconocer que toda la perfección de esta creación que está afectada por el pecado no pudo surgir por generación espontánea de la nada. Hay un creador perfecto que creó todo lo que existe, porque si hay un reloj, hay un relojero. Pero no solo es suficiente con que aceptes que hay un Dios, es necesario que aceptes que ese Dios se hizo hombre y tiene un nombre, se llama Jesús. Pero no basta solo con que aceptes que Dios tomó un cuerpo para sí. Es necesario que creas que Él tomó ese cuerpo para colocarlo en la cruz en lugar del tuyo. Pero no es solo suficiente que creas que Él nació y murió en una cruz. Es necesario que reconozcas que Él al tercer día resucitó de su muerte. Pero no basta solo con que lo digas. Es necesario que lo creas. Porque si crees que Jesús es el consejero admirable, el príncipe de paz, el Padre eterno, el que perdona los pecados, que es Dios, si lo crees, recibirás el perdón de todos tus pecados. Que este mes provea para ti algo más valioso que estrenarte la ropa que no te estrenaste durante todo el año, que comer la comida que no te comiste durante todo este año. Que este mes te provea la mayor alegría, sentarte al mejor banquete, y no es pavo, no es cerdo, no es cordero, es sentarte al banquete con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es Cristo. Que la mejor comida que experimentes este mes sea sentarte a la mesa del Rey, de Cristo. Que el mejor atuendo que uses este diciembre sean las nuevas vestiduras que Él da para aquel que le busca. Que el mejor accesorio que te acompañe en este mes no sea el anillo de oro, sino el anillo que pone el Padre a su Hijo para decir que somos hijos. Y que el mayor descanso que encuentres no sean las vacaciones anheladas, sino el verdadero reposo que solo se halla en Cristo. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu verdad, porque hoy recordamos que un día en un pesebre nació el que fue prometido desde Génesis, con poder para perdonar pecados. Tomaste un cuerpo para servir como sustituto al nuestro y darnos una vida que no merecíamos. Gracias, Jesús, por cumplir tu promesa. Que hoy podamos deleitarnos al pensar en estas verdades. Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo no tomar la cena del Señor recordando su nacimiento? Si al tomar estos símbolos, este pan y esta copa,